Pero muy buenas noches, bienvenido Paulino, ¿cómo te va? Enorme placer, Alfredo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Igualmente, bueno, tapado, hoy es un día con muchísima información, pero obviamente todo el tema de Alberto Fernández está en la cima del interés, me parece, de la gente y también de la política. Sí, porque además, definitivamente, no solo ha sido escandaloso desde la gestión lo de Alberto Fernández, que terminó siendo un presidente, sino que además le agregó figuras delictivas que eventualmente pueden terminar con el Código Penal, en ambos casos, las sospechas vinculadas a la corrupción y ahora la de violencia de género. Muy grave, porque además se trata de la madre de un hijo y en todos los casos con la ya evidencia de que las cosas sucedieron como Fabiola lo relata para la propia justicia, a tal punto que ha tomado medidas y ha ordenado medidas de prueba. Sí, claro. La restricción de acercamiento es bastante habitual, se dispara casi automáticamente. La de prohibición de salir del país es más compleja, da cuenta de una gravedad adicional, en un contexto en donde además la violencia se habría ejercitado durante el embarazo, posembarazo, durante la presidencia, en la propia quinta presidencial de Olivos y con la intervención de la unidad médica presidencial en algunos casos. ¿Seguro? Más la guardia que la iba a buscar cuando se retiraba, según narran los que conocían toda la historia. Es realmente terrible y en los últimos 10, 15 días, y da la sensación y la información que se dispone, que por eso es que Fabiola llama por segunda vez al juez para declarar y para generar esta denuncia. Ya lo había hecho el 28 de junio, pero se descompensó, se sintió mal y no lo pudo hacer, porque en estos últimos días hubo llamados telefónicos, incluso algunos dicen hasta la presencia física de Alberto Fernández en un viaje relámpago a Madrid, con hostigamiento permanente y con lo que él llama un ataque físico, psicológico, económico, la asfixiaba económicamente, según ella denuncia, y por eso llama terrorismo psicológico. Es uno de los conceptos que usa la propia Fabiola en su declaración, ¿no? Dice que no administraba dinero en efectivo, por ejemplo, entre otras cosas. Claro, ¿no? Claro. Dicen que hubo algún llamado a las áreas correspondientes en el gobierno de Alberto Fernández vinculadas a la violencia de género y que no hubo reacción. No hubo que ya va a pasar, a la vieja usanza, digamos. Exactamente. Con un espanto. La verdad que un espanto en todos los casos. Pidió el cambio de custodia también Fabiola. Claro. Veremos cómo termina transcurriendo. Yo creo que es efectivamente un templaderal la situación de Alberto Fernández, que me parece arrastra parcialmente al peronismo, que termina coronando y culminando una pésima imagen de salida, lo cual muestra la alta volatilidad en Argentina. Del Super Alberto de la tapa de noticias de abril del 2020, en medio de la pandemia, terminamos en esta situación de un Alberto que está para las páginas policiales, no está para la política, ha sido corrido, eyectado, ya era un presidente y ahora lisa y llanamente ni siquiera es dirigente. Exactamente. Esta es mi pequeña primera evaluación, porque yo creo que finalmente este es el final. Si nadie lo ha salido a defender, le han soltado la mano y por supuesto que este es el final político. Sí, yo más allá de eso, de todas maneras, quiero decir algo, Alfredo. Venezuela sigue igual que ayer y finalmente no tiene resolución y es un espanto. De Loan sabemos tanto como hace 50 días. Los docentes siguen en conflicto. Hoy hubo un paro importante en Córdoba. Hay movilizaciones, hay un paro general de los estatales en Entre Ríos el jueves. No reinicia el ciclo lectivo en las universidades efectivamente el próximo lunes. No arranca el segundo cuatrimestre, eso voy. Mañana vuelven a escena los movimientos sociales y la CGT con lo que tiene que ver con San Cayetano. Otra vez una postal finalmente de gente volcada en la calle, como no se veía y como muchos la reclaman incluso a la CGT y a las organizaciones sociales, que fueron desarticuladas y desorganizadas con el simple hecho de la displicencia y yo creo la no relevancia que le endilgó el gobierno, que ni siquiera se sentó a una mesa de negociación, claro, porque nunca aceptó como válida esa estructura organizativa que todos hemos visto además con qué lastre de corrupción venía en los últimos años. Sin duda. Y después vemos el tema de las asimetrías de los subsidios respecto a la decisión del gobierno de cortar subsidios a la ciudad en materia de transporte público de pasajeros, de colectivos, y a la provincia de Buenos Aires, lo cual le generaría un ahorro de 14.000 millones de pesos, que más allá del ahorro, creo que es una decisión política a dos bandas, claro, que va contra Kicillof, que va contra efectivamente Jorge Macri, con quien va a tener un litigio adicional eventualmente, además de lo que ya está en la Corte por el tema coparticipación. Sin duda, sin duda. Y en un contexto de una asimetría descomunal. Mirá esto, que vos sos del interior igual que yo. 1.591 pesos Pinamar.
Bariloche, 1.275 pesos. Formosa, 1.050 pesos. Boleto mínimo estoy hablando. Sí, 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 sí. Corrientes, 990. Rosario, Mar del Plata, Córdoba, 940. Tandil, 913. 859 Neuquén. San Salvador de Jujuy, 826. Comodoro Rivadavia, 814. Ushuaia, 800 pesos. AMBA, a partir del 12, el lunes que viene, 370 el mínimo. 370 pesos, ¿no? Tremendo, tremendo. Porque esto es también parte de las asimetrías que hay que corregir. Seguro. En esta creo que el gobierno además se saca un peso de encima adicional. ¿Qué pasa con ese flujo de subsidios mensuales tan amainados, tan históricamente vinculados a supuestos negocios espurios de funcionarios de turno? Esto comenzó con Néstor Kirchner por el temor que le tuvo a los cacerolazos en aquella época cuando él asumió los cacerolazos de los centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, de distintos barrios que se llevaban puestos funcionarios y Néstor Kirchner apelaba a esto para calmarlos. Y a todo eso que decís, y ya me despido, no te quiero quitar más tiempo, no, Paulino, le sumo los números críticos de una economía que no termina, una economía real, que no termina de dar respuesta, que por el contrario, en muchos aspectos, sobre todo en el tema de desocupación, crecimiento de la pobreza, está generando noticias realmente inquietantes y preocupantes. Así que por eso el gobierno vira la agenda. Claro. Por eso la agenda ahora es la desregulación, empieza con cumplir algunas promesas de campaña vinculadas al agro, sin ir más lejos, con alguna quita de retenciones o rebaja. Exactamente. Por eso empieza la agenda Sturzenegger. Cede un poco la agenda Luis Caputo, y pierde centralidad Guillermo Franco, más allá de que el gobierno avance en algunas reformas políticas, por ejemplo, en aquello que había derogado, mira vos, Alberto Fernández, que era la idea del voto desde el exterior que había permitido Mauricio Macri y que el gobierno lo va a volver a instrumentar a partir de, efectivamente, una ley que probablemente contemple algunas reformas adicionales y en particular en el Senado la aprobación finalmente de la boleta única de papel, que yo creo que está al caer y podría llegar en el mes de agosto o septiembre. Ojalá, es una muy buena noticia, le daría transparencia a las urnas en la Argentina. Paulino, un gusto, me quedo viendo el programa, abrazo grande y hasta el martes. Buena semana, nos ponemos en marcha.